Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, conocemos el Evangelio de San Marcos. Marcos es como ese camarógrafo, ¿verdad?, que va ahí detrás de Jesús. Hoy se baitena. Un boja baiteña de la película, evaloya paveñan de Yara, oña adelantado, hoy hasta Jesús. Nave, hacemos un resumen, ¿verdad? Todos los que lo tocaban quedaban sanos. De una manera muy plástica. En 16 capítulos, queridos amigos, San Marcos nos presenta un evangelio, pero muy vivaz, de viva pura. Vea Marcos, vea el primer evangelio. Oye, ahí va, estamos más o menos entre el año 60, 70, en esa década se escribe, queridos amigos. Posiblemente el evangelio completo se comienza ya a tener en el año 65, por ahí. Bueno, en fin, estos estudios bíblicos nos enseñan y nos dicen que San Marcos es un evangelio vivaz, un evangelio que nos va mostrando detalle tras detalle. Habemos un día llevado otra vez a Ibeila Lago, Jojibeina, en comunidad. Yande Yara Huatá, o en donde hay Jubecuera, se la tendo Taina, y detrás los discípulos son los que quieren crecer, los que quieren conocer, Upeañan Dejin. Ya venían de Yara, Rabecuera lleva años en Duja, ya es Shahina. Upeaña las está, como ella, Ecuria lleva. Hay muchos que dicen que en las homilías hay que hablar de Dios y no hay que hablar de política. Bueno, entonces ya que está de Dios. Él añan de Yara y añan de entonces, y aquí está. Primero que él va como tendotá, él atendotá, pero detrás del tendotá van los discípulos. Upeañan de Ina lleva, en Biguay será más bella de Yahay, pero escuchando lo que enseña el maestro. Pero ahora tenemos que mirar qué enseña este maestro. Ahora tenemos que mirar y tenemos que decir qué es lo que verdaderamente el Señor nos quiere transmitir. ¿Será que el Señor nos va a transmitir a ser ladrones, a ser corruptos? No, el líder Jesús es aquel que camina y que nos enseña, ¿verdad?, justamente la justicia, el amor. Entonces, llegan, queridos amigos, después de atravesar el lago. Ustedes saben que esta simbología es esencial y fundamental también para que entendamos nosotros. Atravesar el lago significa ir, ¿verdad?, sobre el mal, vencer al mal, atravesar todo lo que es pecaminoso, pero llegar a un destino final, a un destino positivo. Tocar tierra firme quiere decir que llegamos, queridos amigos, a nuestra meta. Apeainala Yarekowie lleva Peñan de Yara Tendo Taishara, allá navegamos, pasamos todo lo que es negativo. En la Biblia el agua, el mar, el océano siempre significa el lugar donde está el pecado, donde está el mal. Porque en cualquier momento te puede saltar cualquier cosa negativa. Al desembarcar, queridos amigos, como siempre aquí le reconocen a Jesús, porque la ñandela ya no lleva enseguida con la gente oigua, enseguida con la gente ojendú y nada y pon ahí teco pe ñajendúa y pon ahí teco pe oye ya y pon ahí teco lleva peñan de yara ñanden boesea lleva. Entonces desde ahí, queridos amigos, todos nos entusiasmamos y todos vamos, ya que ñajendú. Eso con todo nos pasa, queridos amigos. La encarnación significa justamente eso, ñande yara y que veñan de virebe. Ñande yara hoy que lleva, veñan de realidad, pero guatajanguaisa. A pensamos que, oye, esta la ñande ñañe o pensamos que ñande yara ita peñan de ella lleva. Pero desde ahí, queridos amigos, diga, tú y la ñamota hoy veñan de yara, ve. Porque justamente si Él se ha encarnado, quiere decir que Él conoce bien nuestro caminar.
Y así entonces, queridos amigos, en la medida en que ñande y cuape ñande yara y me majañande debe, ahora viene lo esencial y lo fundamental. En todas partes donde Jesús entraba, pueblos, ciudades, poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejaran tocar tan solo los flecos de su manto. Queridos amigos, podemos tener dos actitudes. O somos nosotros como comunidad que ponemos a nuestros enfermos y que traemos a nuestros enfermos para que el Señor los cure verdaderamente, para que cure nuestra enfermedad, para que cure nuestra ciudad, para que cure nuestras corrupciones, para que cure nuestras limitaciones, para que cure todo aquello que es enfermizo en nuestra mente y que no nos deja vivir de acuerdo al Evangelio del Señor. Vean entonces, una posibilidad. Y la segunda posibilidad, queridos amigos, que nosotros mismos nos sintamos estos enfermos, que, por ejemplo, aquí somos, ¿qué cosa? ¿A quién es lo que le ponían, queridos amigos? ¿Quiénes eran estos enfermos? Los ciegos, los tullidos, todos estos enfermos que estaban en camilla, muchas veces porque somos paralíticos, o porque somos sordos, porque porque somos mudos, porque no queremos decir la verdad y preferimos callar, o porque, en fin, queridos amigos, tenemos alguna enfermedad espiritual que no nos hace vivir plenamente ni transmitir el Evangelio de Jesucristo. Así que si yo que fuera que había tenido oportunidad por aina, ya no hueva lleva peñan de yara yajeca, y como dice aquí al final, le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Porque eso ya es curativo, queridos amigos. Tocar el fleco del manto de Jesús quiere decir, añe prende tan de kumita, do podía peisai lleva, añe prende, dale, mamá. A veisa ñande, añe prende veñande yara saire lleva los flecos de su manto, diciéndole y rogándole, Señor, tú puedes curarnos, Señor, tú puedes curar nuestra sociedad, Señor, tú puedes quitarnos todo pecado. Que así sea. Que así sea.